noticia justamente no es muy alentadora en este caso. En la mañana de este sábado recién pasado, Haití vivió un terremoto 7.2. Las cifras son alarmantes. Hasta la tarde del día domingo, justamente mientras vemos algunas imágenes de este terremoto, de cómo quedaron las casas Haití en el suelo, hay que decirlo. El conteo oficial hasta la tarde del domingo son 1.297 víctimas fatales, 5.700 heridos y cientos de personas desaparecidas. A ver, hay que entender de que si nosotros hacemos el comparativo, y muy buenas noches a todos para empezar, acá hay harto paño que cortar y nosotros queremos hacer un programa muy riguroso con respecto a toda la información oficial que existe y aquella de calidad proyectiva, porque finalmente más allá de nosotros de la posibilidad de empatizar, la posibilidad siempre de dar una mano de ayuda a este país que tanto ha sufrido, que tanto se ha visto mermado por estos desastres naturales, además de la economía que claramente no acompaña a esta nación, que gracias a sus inmigrantes hoy día tenemos una convivencia mucho más cercana con el pueblo de Haití. Es que vamos a tratar de establecer cuáles son los vínculos y qué repercusiones podría tener esto en Chile con el paso de los días, las semanas y en ciertos periodos que generalmente nos acompañan ciertos fenómenos espejos donde se reproducen ciertos temblores o terremotos en otras partes del mundo y que Chile claramente está vinculado con esta nación. Como tú decías, Michael, hasta el momento oficial, 1.297 víctimas fatales. A no dudar que ese número va a aumentar. Recordemos que con una magnitud similar en el año 2010, un mes y medio antes del tremendo terremoto que asoló el sur de nuestro país, también en aquel año, las víctimas fatales llegaron aproximadamente a 300.000. Hoy día el número de heridos está en 5.700, que también es lo más probable que ese número aumente. Y la cantidad de desaparecidos se contabilizan por cientos. A ver, fíjese, querido compadre, que aquí lo que hay que entender es que desde el 2010 esta nación todavía estaba intentando levantarse, todavía estaba tratando de adaptarse psicológicamente, lo que le fue para muchos algo imposible, y estructuralmente en términos de urbanidad volver a reconstruirse desde la ceniza, desde el derrumbe, desde casas que nunca más pudieron ser levantadas. Y todo ese tiempo que ha transcurrido desde aquel entonces, hoy día este golpe, como se decía por ahí, parece ser el golpe de gracia. O sea, esto termina por aniquilarlos brutalmente, querido amigo. Piensa que el 2010, Salfate, según cifras oficiales, que siempre hay que ponerle unos numeritos más, lamentablemente, tú ya decías la cantidad de muertos, pero más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Y lo que tú decías es clave para empezar a entender la historia de Haití, justamente porque ellos no se reconstruyeron ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 10 años. Estamos en el 2021 y esa cifra seguía siendo muy similar a ese 1,5 millones que estaban viviendo en refugios, que no tenían lugar donde vivir. Recordemos que gran parte de la población de Haití, que vive en ciudades, más de la mitad, vive en sectores de extrema pobreza. El hacinamiento allá, lamentablemente, es un tema común, es un tema que ya casi se está normalizando. Estamos hablando de un país que vive no solamente en una crisis económica, vive en una tremenda crisis política, donde la corrupción es la bandera, básicamente. Si nosotros decimos que los políticos chilenos son corruptos, olvídate en Haití. Ahí ya es un nivel magíster máximo de corrupción. Y no hay medidas de reconstrucción del 2010, no hay medidas de prevención, que son muy importantes y lo tenemos que hablar hoy día. No hay una enseñanza, no hay un estudio de cómo tenemos que construir. Nosotros en Chile, por ejemplo, que somos un país sísmico, tenemos construcciones que ya nosotros siempre le tiramos ahí su raspacacho a las constructoras, pero son construcciones sísmicas justamente, están hechas para... En Haití no. En Haití las construcciones a las que te criaste, básicamente. Todo eso es un contexto en el cual efectivamente hace este país, que el 2010 no se pudo levantar, que después del 2016, recordemos que los atacó también de manera feroz el huracán Matthew, donde también existió una cantidad de muertos tremendos, ha hecho que tragedia tras tragedia ellos sigan en el suelo. Y esto se viene a acrecentar justamente la mañana de este día sábado, donde ya los escenarios, y estamos viendo algunas imágenes, son desoladores no solamente porque se pierden las casas, porque se pierden las familias, sino porque ahí, en esas calles, con las casas destruidas, uno no ve esperanza, porque no ve a un gobierno, no ve un poder político con ganas de ayudar y de levantar a Haití.
Exacto, como tú bien decías, estamos hablando de un país donde hace muy poco hubo un magnicidio, hubo un asesinato de los primeros dirigentes y que claramente a pocas semanas, digamos, de tomar el nuevo poder, vemos que les llega este tremendo golpe, este revés del destino y donde la naturaleza una vez más se vuelve a manifestar. En un momento, nosotros la semana pasada hicimos un tema en donde queríamos poner cierta atención a respecto a los movimientos telúricos últimos que habían ocurrido en las 4 semanas recientes. Y la verdad es que parecía que de nuevo estas amalgamas de estructuras que conforman la faz de la Tierra comenzaban a moverse de una manera tan violenta que comenzaba a rebotar y a repetirse una cantidad de sismos bastante importante a los que se suma el de Haití. Onda que un 7.2 finalmente es... ¿Qué pasa cuando dentro de estos eventos golpea a un país, como tú bien dices, que no está preparado, que con suerte se viene levantando de un terremoto anterior, aunque pasó hace bastantes años, y finalmente lo que termina aniquilándolo? Datos para que ustedes vayan entendiendo. Y ojo, hago un pequeño adelanto. Hoy, a las 3 de la mañana, en Antofagasta, la gente se despertó por un sismo de 5.1, 5.2. Según la medicación sísmica, comienzan a desplazarse las ondas telúricas para avisar en dirección a dónde podrían ir, y de eso nos vamos a hacer cargo más adelante. Pero yendo a los datos duros, entendemos de que la profundidad, al igual que el evento del 2010 en Haití, fue de apenas 10 kilómetros de profundidad. ¿Qué significa esto? Que se sintió a ras de piel. Claro. O sea, fue tremendamente feroz. Ojo, 7.2. Acuérdense que para nosotros decimos 7.2, sí, o sea, es fuerte, pero no se caen las cosas, digamos, no hay mucho que lamentar en general. El del 2010 fue un poco menor en intensidad. Fue como 7.1, exactamente. Y el desastre fue mayor. Lo que pasa es que, ojo, aún no tenemos el balance y la contabilidad total y última de lo que trajo este terremoto que sucedió ahí el sábado recién pasado. Esto fue a las 8:30, prácticamente hora local, a unos 12 kilómetros de San Luis du Sud, al sureste del país, según es la información que incluso estábamos viendo en imágenes ahí. Oye, importante lo que tú decías en las cifras, Alpate, no solamente lo poco profundo que fue este movimiento, ¿cierto? Muy superficial, es la palabra que estaba buscando, sino que también con las cifras lamentables de fallecidos hasta ahora. Hablamos de cientos de desaparecidos que lamentablemente, y no es que seamos fatalistas, lamentablemente esos desaparecidos, la mayoría va a dejar de ser desaparecidos y va a pasar a desglosar las cifras de fallecidos. De hecho, el primer ministro, Ariel Henry, quien hace muy poco asumió por toda esta crisis política, por el magnicidio que tú nos decías hace un rato, Salpa, calificó la situación de tremendamente dramática, y no es para menos, y de hecho decretó el estado de emergencia durante un mes. Dijo textual: vamos a tomar las disposiciones necesarias para asistir a los afectados por el sismo. Lo escribió justamente en un mensaje de su cuenta de Twitter en el que se comprometió a actuar con rapidez. Y acá, por ejemplo, nos vamos a otra noticia, porque Chile envió ayer domingo por la noche 16 toneladas de ayuda humanitaria a Haití tras sismo. De hecho, sabemos lo que significa un terremoto devastador, fueron las palabras de nuestro actual presidente Sebastián Piñera. Yo ahí empiezo a decir, la ayuda humanitaria, perfecto, es necesario entender, porque además, ojo, estamos en un periodo no cualquiera, estamos viviendo una pandemia. Según, de hecho, para sumar más cosas tremendas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se espera que muy pronto ingrese la tormenta tropical Grace a Haití y que se acerque con opciones de lluvias torrenciales e inundaciones. O sea, todo eso uno tiene que empezar a visualizarlo antes de. Ya el Servicio Meteorológico te avisó que puede venir otra tragedia, que puede acrecentar esta tragedia, hay que empezar a hacer cosas. Pero es cuando uno se pregunta, Salfate, ¿por qué toda esta ayuda humanitaria es una acción es una reacción de? ¿Por qué no empezamos a hacer antes? ¿Por qué, si nos importa tanto el mundo? Yo sé que no nos podemos meter en decisiones políticas internacionales, pero por ejemplo, enseñar un tema tan básico a esta altura de la vida como la construcción antisísmica. Empezar a generar, tú me podrías decir, bueno, no tienen dinero para hacer esas construcciones en Haití. Entonces empecemos con la ayuda humanitaria de antes, y no es una crítica a Chile, sino que es una crítica a todos. Empecemos a ver las ayudas humanitarias antes, no cuando el país está en el suelo. Empecemos a ayudar con productos para la construcción, a enseñar dónde se puede, dónde no se puede construir, porque claro, si no queda un poquito, y esto es mi pensamiento personal, hace un saludo para la bandera de, oye, estamos ayudando. ¿Y por qué no ayudaste antes de tener el país en el suelo?
¿Sabes qué, Michael? Tú tienes un punto muy interesante. Me gustaría también que la gente, por lo menos en nuestro país, esto lo entendiera desde ya. Prevención e información es lo mejor que se puede hacer en la ante un base. terremoto. Exacto, porque cuando se mueva la tierra no hay nada que esté en tu poder para impedirlo. Tú lo máximo que puedes hacer es estar lo mejor preparado para tal evento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir acá, Michael? Tiene que haber un diálogo tremendamente constante, sistemático y profundo entre la educación escolar, los mensajes de gobierno, los estamentos encargados de propiciar todo lo que tiene que ver sistemas de acopios de alimentos, de salvaguardar la vida de las personas, donde se van a reinstalar, etcétera, etcétera. Y eso ni siquiera existe del todo acá. Y como tú dices, en Haití, imagínate, con todo el problema político-social que ellos tienen, la verdad es que frente al huracán que se les puede venir, el terremoto que están viviendo, que los viene a derrumbar a propósito del que ya ocurrió en el año 2010, eso no está en las pautas, en las agendas del poder que controla estas naciones, ni siquiera lo hace Chile. Cuando países de afuera dicen, uy, qué ordenados somos, uy, qué buena economía estable tienen, la verdad que en materia de terremoto nosotros estamos tan al debe como Haití. La diferencia está en el entendimiento y recursos económicos para la construcción. Y aún así, lo digo aquí, lo digo ahora, lo recalco y lo repito hasta el cansancio, muchas construcciones que se están haciendo ahora, después del 2010, ese levantamiento de montañas de concretos, de edificios de departamentos, de guetos verticales en diversas comunas donde antes no existía, están colocando un faro de riesgo inaudito. Sobre todo, ni siquiera voy a hablar de cuán rápido construir un edificio, no sé si cuenta con todas las medidas de seguridad, pero claramente las personas que viven ahí, que son un montón, en pocos metros cuadrados hacia arriba, no saben qué tienen que hacer en caso de una emergencia, de un cataclismo de esta naturaleza. Y es ahí cuando al terremoto se suma la desgracia de la falta de información y comportamiento de las masas humanas que terminan generando tanto, igual o mayor daño que el terremoto mismo. Pareciera que no hay ganas de educar a Haití.